tutorial de cómo ganar un mundial de Fórmula 1 a 3 en la última carrera, un trabajo de soymotor.com firmado por Jorge Iglesias. Porque sí, hemos visto esta circunstancia repetirse al menos en otras 2 veces en la historia de la Fórmula 1. La última fue el Gran Premio de Abu Dhabi de 2010 y la anterior fue el Gran Premio de Brasil de 2007. Y oh curiosidad, en esas 2 ocasiones anteriores, el campeón del mundo fue el que venía tercero en discordia, Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel. Si se cumple la progresión, el domingo cantamos al Lirón campeonato de Oscar Piastri. Va a ser complicado, pero aquí lo que hemos hecho es una guía de qué tienes que tener bajo control. Cuáles son las reglas básicas, un tutorial de cómo ganar un campeonato, como digo, en la última carrera cuando hay una lucha 3. Tip número 1. Paso número 1. Controla los nervios en la primera vuelta, como no le ocurrió a Lewis Hamilton en el año 2007 en aquel Gran Premio de Brasil. Ponemos un poquito de contexto de cómo llegaba el Mundial en aquella temporada. Hamilton era líder del campeonato a falta de una carrera, con Fernando Alonso segundo a 4 puntos y con Kimi Raikkonen tercero a 7 puntos. En aquel momento, ojo, se entregaban 10 puntos por victoria, es decir, es como si Piastri hubiera llegado a 17 puntos de Lando Norris en este Gran Premio de Abu Dhabi, y aún así lo habría ganado. ¿Cuáles eran las permutaciones? ¿Cuáles eran las combinaciones que teníamos en aquel momento? Ya digo, así es como estaba el campeonato en ese momento. Las permutaciones que teníamos eran, Hamilton le bastaba con ser segundo o mejor para ganar el Mundial, o de tercero a quinto siempre que Fernando Alonso no ganara. Había más combinaciones, pero estas eran las más fáciles. Fernando Alonso, para ser campeón del mundo, necesitaba ganar y que Hamilton fuera tercero o peor, o ser segundo y que Hamilton fuera sexto o peor, ¿vale? Y Kimi Raikkonen necesitaba ganar y que Hamilton fuera séptimo o peor, ojo, o sea, ojo lo que necesitaba Kimi Raikkonen para ser campeón del mundo, ganar y que Hamilton fuera séptimo o peor, o Alonso y Alonso tercero o peor, o segundo y Hamilton octavo o peor, o Fernando Alonso cuarto o peor. Básicamente lo tenía muy por la mano Lewis Hamilton, lo tenía muy complicado Kimi Raikkonen. La clasificación de aquel Gran Premio se cerró así, con Felipe Massa, que revivía siempre en Brasil en la pole. Hamilton clasificó segundo, Raikkonen terminó tercero y Fernando Alonso partió en la cuarta posición. En la salida empiezan los problemas. Empiezan los nervios de Lewis Hamilton. Pierde la segunda posición con Kimi Raikkonen. Vale, esta, bueno, pues más o menos la podemos ver. El tío ha sido cauto y no ha querido arriesgarse más de la cuenta. En la curva de Sol, 3 curvas después, pierde la tercera posición con Fernando Alonso. Intenta recuperar esa tercera posición, se cuela en la curva número 4, se pasa de frenada y Hamilton en 4 curvas cae fuera de posición de campeonato, cae a la 8ª plaza. Con Fernando tercero en ese momento y Felipe Massa en primera posición, os vais a sacar los ojos, os vais a arrancar las orejas, como yo me ha pasado haciendo esta sección. Fernando Alonso era campeón del mundo. En esta primera vuelta, tal y como estaba la tabla, sí, ahí pone Hamilton cuarto, pero Hamilton era octavo. En 4 curvas, Lewis Hamilton le dio el título mundial a Fernando Alonso, que empezaba 4 puntos por detrás de él. Evidentemente, era una posición envenenada, porque estaba Massa primero, estaba Raikkonen segundo. Era claro que en este punto, en algún momento, iba a haber un cambio de posición. Y Fernando Alonso no iba a poder ser campeón del mundo. Esto se le iban a quedar los Ferrari. Aún así, Hamilton venía remontando por detrás. Recordemos, a Hamilton le valía para ser campeón del mundo, siempre que Alonso no ganara, entre el tercero y el quinto. O sea, estaba octavo. No era tan difícil con un McLaren que era increíblemente superior, o muy buen coche al menos en esa temporada, sobre todo el coche de Lewis Hamilton. Ya digo, Hamilton viene remontando poquito a poco, pero llega la circunstancia que le da el giro a la carrera en la vuelta número 7. Problema de Lewis Hamilton con la transmisión del coche, con la caja de cambios. No se sabe todavía a día de hoy qué es lo que pasó, hay mucha especulación. Básicamente lo que ocurre es que el coche se le queda en punto neutro y cae a la 18ª posición. 30 segundos. 30 segundazos tardó el bueno de Lewis Hamilton en resolver este problema. Ya digo, cuando lo resuelve se acaba quedando en la 18ª posición y por completo fuera de luchar por el campeonato en su primer año en Fórmula 1. ¿Qué ocurrió? Pues ya digo, hay mucha especulación. McLaren dice que fue un error puntual del cambio, que quedó el coche en punto muerto. Pero hay una entrevista de Lewis Hamilton en La Presse, un diario de Canadá,
días después de este Gran Premio de Brasil, donde decía Hamilton que accidentalmente presioné el botón que se usa para comenzar la secuencia de arranque, que tiene el programa de control de la caja de cambios. Con esto que ocurrió, y con las caras largas que se quedaron en el equipo McLaren, pues la carrera quedaba entre Alonso, Raikkonen y Felipe Massa. Después de la primera parada, Massa era líder con 3,3 segundos sobre Raikkonen. Alonso estaba a 17 segundos. A 17 segundos Alonso de los dos Ferrari. No sé yo cómo pueden decir que ese McLaren iba bien en Brasil. 17 segundos de los dos Ferrari, Fernando Alonso, ya en la primera parada. Antes de la segunda parada hay un error de Felipe Massa, hace un overcut Kimi Raikkonen en boxes y por combustible acaba reincorporándose por delante de su compañero de equipo y entonces ya se quedan así las cosas. Raikkonen en primera posición, Massa segunda posición, Alonso tercero, Hamilton que cae muy por detrás y Kimi Raikkonen que consigue el título por un punto. 110 puntos de Raikkonen, 109 de Hamilton, 109 de Fernando Alonso, Kimi Raikkonen que entraba último, tercero en la lista, que tenía un déficit de 7 puntos con 10 por jugarse, 3 solamente de margen, consigue el título por uno solo, o sea, le sobraron 2. Al límite absoluto, debacle absoluta de McLaren. ¿Qué podría ocurrir este fin de semana entre Lando Norris y entre Oscar Piastri? Vale, paso número 2. Si hemos controlado los nervios en la primera vuelta y en la primera parte de la carrera, el segundo paso para ganar un título mundial en la última carrera es no liarla con la estrategia como hizo Ferrari en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2010. Pongo contexto. Fernando Alonso llegaba líder a la última carrera con 246 puntos. Mark Webber era segundo, 8 puntos por detrás. Sebastian Vettel era tercero. Sí, perdón, es un daño gratuito, pero esto es un aprendizaje. Esto es lo que tienen que tener en cuenta este fin de semana. Sebastian Vettel, que fue campeón del mundo, llega tercero a 15 puntos de Fernando Alonso. ¿Cuáles eran las permutaciones aquel año? Así estaba el campeonato del mundo, como digo, 2.46 de Alonso, 2.38 de Webber, 2.31 de Sebastian Vettel, y luego Hamilton, de hecho, que también estaba en contención. Era un título a 4 incluso, podríamos decir, porque tenía 222 puntos, pero Hamilton era un déficit de 23 puntos a 25 por jugarse, o sea, era prácticamente imposible. Las permutaciones. A Fernando le bastaba con ser segundo, tercero o cuarto si Webber no ganaba. Y, hostia, esta es muy dura, ¿eh? Quinto y sexto si Webber era tercero o peor y Vettel no ganaba. Webber, para ser campeón del mundo, necesitaba ganar y que Alonso fuera tercero o peor, o ser segundo y que Alonso fuera sexto o peor, y Vettel segundo o peor, y más combinaciones. Y Sebastian Vettel, la más clara para él era ganar y que Alonso fuera quinto o peor. Con una cuarta posición, a Fernando Alonso le bastaba. Si Sebastian Vettel ganaba, siendo cuarto Fernando, le bastaba. Segundo Alonso o le bastaba, sino ser segundo a Sebastian Vettel y que Alonso fuera noveno o peor, Webber quinto o peor. En el caso de Hamilton, Alonso tenía que ganar y no puntuar, Webber tenía que ser sexto o peor y Vettel tendría que ser tercero o peor. ¿Cómo clasificaron? Pues Sebastian Vettel hizo la pole, Hamilton fue segundo, Fernando Alonso fue tercero y Mark Webber, tercera línea de la parrilla, clasificó en quinta plaza. Lo que ocurrió en este Gran Premio fue que en la salida Vettel mantuvo la posición, ok, perfecto, primera plaza para él, Fernando Alonso cae a la cuarta plaza y Webber se queda en quinta posición. En la vuelta número 1 hay un safety car por este toñazo que se pegan entre Vitantonio Liuzzi y Michael Schumacher. Y aquí es donde yo os clavo ahora el cuchillo en el corazón, ¿vale? En ese safety car paran 6 pilotos. Para Nico Rosberg, para Vitaly Petrov, para Jaime Alguersuari, Bruno Senna, Lucas Di Grassi y Christian Klien. Rosberg, Petrov, Alguersuari, los otros me dan un poco igual, pero Rosberg, Petrov y Alguersuari paran en ese primer safety car, ¿vale? En la relanzada del safety car, Vettel es primero por delante de Hamilton, Alonso es cuarto y Vettel y Webber quinta posición. Es decir, tal y como estaban las cosas así, Fernando era campeón del mundo. En esa circunstancia, lo único que tenía que hacer Fernando Alonso era mantener la cuarta posición en un circuito donde era imposible prácticamente adelantar. Llega el momento que lo empieza a cambiar todo. Vuelta número 8, Mark Webber tiene un ligero toque con el muro, dicen que hay incluso un pinchazo lento, y a Webber lo meten en la vuelta número 12 para hacer su parada. Vuelta número 12, Webber para, Webber que está detrás de Fernando, a unos segundo y medio, 2 segunditos más o menos, y cuando Webber para,
sale detrás de Rosberg, Petrov, Alguersuari, toda la gente que paró con el safety car y que ya no iba a volver a parar. Webber sale detrás de ellos, ¿vale? Webber, que estaba a 1,5 segundos, 2 segundos de Fernando. Le llegan a decir a Fernando que Webber ha sufrido con el tráfico de Alguersuari. Vuelta 16, meten a Fernando Alonso copiando a Webber, pese a que Vettel y Hamilton delante estaba mejorando tiempo respecto a los demás. Sorpresa para nadie, para absolutamente nadie, Fernando Alonso sale o delante de Mark Webber o detrás del tren en el que estaba enganchado Mark Webber, el de Vitaly Petrov, el de Nico Rosberg, es decir, el undercut que se supone que le había tirado Webber a Fernando no funciona y Fernando se queda en un tren con coches que es muy difícil adelantar, como aquel Renault, como por ejemplo también el Mercedes de Nico Rosberg. Por delante, ¿qué es lo que pasa? Que Sebastian Vettel, con aire limpio, ve que los otros han parado, se han quedado en tráfico, empieza a tirar, empieza a abrir el hueco. Tiene una renta muy cómoda que le permite parar en la vuelta 25 y salir solo por detrás de Jenson Button, que iba todavía más largo que él. Button, que recordemos, estaba en la tercera posición, justo por delante de Fernando, que era cuarto. Button va largo, hace overcut, vale, pero es que incluso Robert Kubica, que sale en 1/10, para en la vuelta 47, Kubica, que para en la 47 y estaba 1/10. Alonso salía en la tercera posición y estaba rodando cuarto cuando el safety car. Kubica, que sale 1/10, va largo, para y se cuela también en medio de Sebastian Vettel y de Fernando Alonso, que sigue atascado detrás de Vitaly Petrov. Vettel gana la carrera, Alonso no puede pasar a Vitaly Petrov y ya lo sabéis. Primera posición de Vettel, segunda posición de Hamilton, Alonso séptimo, Mark Webber octavo, Sebastian Vettel campeón del mundo. Si Alonso hubiera parado con Kubica, Button y Vettel, alargando la parada hasta el final, comodísimamente habría llegado en cuarta posición, campeón del mundo. Si Alonso más hubiera parado en la vuelta 1, como también paró Nico Rosberg, que acabó cuarto, habría sido campeón del mundo. Hicieron lo peor posible en Ferrari. Se metieron en la estrategia que solamente Mark Webber y Ferrari, copiando a Webber, tuvieron. Todos los demás, o antes o después, aprovechando el safety o yendo largo para salvar el tráfico. Pues terminó el campeonato con el tercero en discordia ganando. Es otra cosa que tiene que tener en cuenta Oscar Piastri. Sebastian Vettel, 256 puntos. Fernando Alonso, 252 puntos. Mark Webber, 242. Perdón, sé que os he hecho sufrir. No os imagináis lo mucho que he sufrido yo haciendo esta sección. Y paso número 3, si has cuidado la estrategia y has controlado los nervios en la salida y la primera vuelta, es que nunca confías en tu compañero de equipo. Vale, aquí me vais a permitir que no es una lucha 3 o una lucha 4, es una lucha 2, pero es que es demasiado buena esta como para no ponerlo. Es lo que le pasó a Nico Rosberg en el año 2016 y ojo, él salió vivo. Contexto. El campeonato del mundo llegaba con Nico Rosberg líder y con Hamilton a 12 puntos. Exactamente los mismos que tiene Verstappen contra Norris en este último Gran Premio de Abu Dhabi del año 2016. Las permutaciones pues serán las mismas que la que tiene Verstappen ahora. Tenía que ganar Rosberg con terminar en el podio le valía, lo que le pasa ahora a Lando Norris, y Lewis Hamilton tenía, entre otras cosas, que ganar y ser cuarto o peor. Vale, clasificación. Hamilton hace los deberes, hace la pole position, Nico Rosberg termina en segunda posición, Daniel Ricciardo termina en la tercera plaza. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Como era natural y de esperar, la salida es buena, defiende la pole y la primera posición Lewis Hamilton y lidera las primeras vueltas de la carrera, sacando además un poquito de ventaja intentando tirar en el primer stint. Se mantienen las posiciones Hamilton, Rosberg, Raikkonen, Vettel. Es un poco como está la cosa. Verstappen, lo veis aquí, veis aquí la pasada de frenada. Verstappen luego trompea porque toca a Nico Hülkenberg y parece que queda fuera de contención, pero hay una estrategia que juega de por medio. No nos adelantemos a los acontecimientos. La cosa es que viene la primera parada. Esta fue una carrera a 2, ¿vale? Todavía más cosas que controlar que lo que va a haber este fin de semana, que yo creo que va a ser a una parada. Esa primera parada cae entre la vuelta 7 y 8 para los dos Mercedes, para los dos Ferrari, o sea, primero paran Hamilton y Vettel, que son los Mercedes y Ferrari que están delante, y luego, como dice la regla, paran Raikkonen y para Nico Rosberg para cubrir, que son los Mercedes y Ferrari que están detrás. Hasta ahí, un guión perfecto, todo
todo genial, todo más o menos controlado para Nico Rosberg, hace la primera parada. Hay un primer punto de conflicto para Rosberg del que se tiene que deshacer, y es que Verstappen no ha parado, porque como ha cometido un trompo, él va a hacer una estrategia a la inversa de una sola detención. Claro, Rosberg se encuentra con él, le dicen en un primer momento que no lo ataquen, luego en Mercedes se dan cuenta de, coño, está alargando mucho la parada a Verstappen, este va a una sola detención, y le dicen a Nico que se escapa Hamilton y el grupo de delante, tienes que adelantarlo. Y Rosberg efectivamente se tira. Yo os digo una cosa, o sea, siendo Rosberg lo que fue en el cuerpo a cuerpo, sabiendo lo que era Verstappen ya en el 16, el momento, yo me imagino estar aquí dentro de este coche, siendo Rosberg diciendo, aquí que voy, aquí viene mi mundial, tirarse, casi se toca, lo acaba adelantando por DRS, y el loco de Verstappen, que no se está jugando nada, contra Rosberg, que se está jugando un mundial, a punto de irse fuera de la pista para adelantarle. Bueno, te habla de quién era Max y te habla de los nervios que tuvo que pasar Rosberg en esa carrera, que normal que luego se retirara, es que acabó con la cabeza turuta. Pues la adelanta y cumple la primera parte de los requisitos que se le habían pedido a Nico Rosberg para esa carrera, para ser campeón del mundo. Vale, hemos salvado el primer frente. El segundo frente son las segundas paradas. Perfecto. En la vuelta número 20, ya digo, adelanta Rosberg a Verstappen, empieza a darle caza a Lewis Hamilton. Segundas paradas que llegan en la vuelta 30 aprox. Aquí se sale un pelín de la secuencia Vettel, que va a alargar mucho más, y en lugar de meter el blando, aunque aquí lo veis amarillo de en medio, era el blando, Vettel alargará mucho más para meter el neumático súper blando al final de la carrera y tener un poquito más de ritmo. Y aquí es donde viene el juego de Hamilton, que yo creo que es lo que Max Verstappen tiene que hacer y va a hacer si ve que este año, por ejemplo, él lidera la carrera y Lando Norris no está en una de las posiciones que a él le servirían para ser campeón, es decir, segundo o tercero. Si yo soy Max y veo que el domingo, cuando ya hemos hecho todas las paradas, quedan 20 vueltas para el final, lidero, Norris está segundo o tercero y puede venir gente por detrás, hago la de Hamilton en el año 2016. Todas las paradas hechas. Vettel para en la vuelta 18 para meter el neumático súper blando. Y entonces lo que ocurre es que Hamilton empieza a tirar el ancla, pero de una manera que ni Pérez en el año 2021. Hasta tal punto que Hamilton baja el ritmo a 1.46 saltos, cuando Vettel con el super blando viene rodando en 1.44, Verstappen, que iba a una parada, viene rodando en 1.45. O sea, Hamilton 2 segundos por vuelta más lento que Sebastian Vettel, echando cuentas rápidas, si la parada te cuesta 20 segundos, en 10 vueltas ya tienes a Vettel pegado en tu caja de cambios. ¿Qué es lo que estaba intentando Hamilton? Que el grupo se comprimiera y que un Vettel o un Verstappen adelantaran a Nico Rosberg para él poder tener esa primera y cuarta posición que le daba el título mundial. Es exactamente la situación en la que se puede ver Verstappen este fin de semana. Últimas vueltas, se cierra muchísimo el grupo. En la última vuelta, de hecho, en la última chicane, se tira por el interior Vettel con Nico Rosberg, acaba defendiendo la posición. Aquí detrás venía Verstappen, que lo único que pasa con Verstappen es que viene en estrategia de una parada y por eso no tiene chufle para agarrarse al DRS de Vettel. Si no, cuidado lo que podría haber sido. Y no lo consigue por la mínima absolutamente. Gana la carrera Hamilton, ojo, con 4 décimas contra Rosberg segundo. Rosberg llega con Vettel a 8 décimas y Vettel llega con Verstappen a 8 décimas también. Si Rosberg hubiera perdido la posición con ese DRS que tenían tanto Vettel como Verstappen, no habría sido campeón del mundo. Pero no ocurrió. Aguantó el DRS bien, aguantó el tipo bien, no perdió los nervios Nico Rosberg y al final 385 puntos para Rosberg, 380 para Hamilton y Ricciardo, que terminó tercero de esa temporada con 256. Y ya está, si haces todo esto, si cumples estos 3 pasos, eres campeón del mundo en la última carrera. No. Hay un último elemento. Y ese último elemento es el último bonus track y el último consejo de este tutorial. Que es que la suerte te sonría. Como no le ocurrió a Hamilton en el 21, y como sí le ocurrió a Max Verstappen en este mismo estadio, hace ya 5 años cuando consiguió su primer título mundial. Este es el tutorial. Puedes aplicarlo todo y de nuevo, la suerte de Abu Dhabi será la que decida si mereces o no ser campeón del mundo de la temporada 2025 de Fórmula 1.